Tu tío envía un saludo lleno de cariño a toda la audiencia. Desde lo más profundo del corazón, tu tío les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. En este episodio, la tensión finalmente llega a su punto de ruptura cuando Uri y Tutu se enfrentan a una mentira cuidadosamente ocultada, una mentira que ha estado envenenando silenciosamente a su familia desde dentro. Lo que comenzó como una visita tranquila y aparentemente inofensiva se transforma rápidamente en una verdad dolorosa, revelando un plan de ADN falso destinado a manipular la confianza y apropiarse de todo lo que pertenecía a la señora Lan. A medida que las verdades enterradas durante tanto tiempo salen poco a poco a la luz, el amor, la traición y la responsabilidad chocan en un enfrentamiento cargado de emociones. Esta no es solo una historia sobre dinero o documentos. Es una historia sobre cómo el miedo puede cegar un corazón. Les invitamos a seguir atentos y no apartar la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, ya que los acontecimientos que vienen serán aún más emocionantes. La sala de estar estaba inusualmente silenciosa. Era ese tipo de silencio en el que incluso el más mínimo sonido se vuelve demasiado evidente. El tic-tac del viejo reloj de pared sonaba de repente frío y cortante. Cada segundo parecía alargarse más que el anterior. Afuera la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, pero dentro de la casa el ambiente era pesado, denso, por una tensión que nadie se atrevía aún a nombrar. La señora Lan estaba sentada con la espalda recta en la silla de madera, con las manos cuidadosamente apoyadas sobre el regazo. Los años de dificultades le habían enseñado a mantener la calma incluso cuando su corazón no estaba en paz. Para ella, aquella no era más que una tarde tranquila en casa. No sabía que todo en lo que había confiado estaba a punto de derrumbarse. Lin estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho, aparentando tranquilidad, pero con una actitud alerta. Había elegido ese momento con mucho cuidado. Los documentos ya estaban firmados. Los bienes habían sido transferidos legalmente. En su mente ya no había nada que temer. Pasara lo que pasara después, estaba convencida de que seguía a salvo. El sonido de unos pasos en la entrada rompió el silencio. La señora Lan giró la cabeza y en su mirada apareció un leve gesto de sorpresa cuando vio entrar a Uri y a Tutu. Por un instante, el calor regresó a sus ojos al ver a Tutu. «¿Por qué no avisaste que ibas a venir?», dijo con suavidad. «Seguro estás cansada. Ven, siéntate». Tutu no se movió. Su cuerpo estaba rígido como si sus pies se hubieran quedado clavados al suelo. Había imaginado ese momento innumerables veces, había ensayado cada frase en su mente. Pero ahora, al estar realmente allí, sentía un dolor punzante en el pecho como si le faltara el aire. Esta no era una visita para consolar. Era una confrontación que ya no podía seguir evitando. Mamá, dijo Tutu en voz baja con un ligero temblor. «Tenemos que hablar». La señora Lan sintió de inmediato que algo no iba bien. La calidez de su rostro se desvaneció mientras miraba de Tutu a Uri y luego hacia Lin. «¿Qué pasa?», preguntó con una voz que ya no sonaba firme. Lin se giró lentamente y en la comisura de sus labios apareció una sonrisa tenue controlada. «¿Hablar de qué?», preguntó con calma. «Si es otra vez sobre el pasado, creí que ya lo habíamos dejado atrás». La mirada de Uri no se apartó de ella ni un segundo. Su voz era serena, pero debajo se percibía una frialdad cortante. Hay cosas que no se pueden dar por resueltas cuando están construidas sobre mentiras. La palabra mentiras pareció quedar suspendida en el aire. La señora Lan frunció el ceño cada vez más confundida. «Uri, ¿a qué te refieres?». Tutu tragó saliva. Sabía que ese era el momento en el que tenía que hablar por doloroso que fuera.
Mamá, es por la prueba de ADN. El resultado dice que no soy tu hija biológica. Toda la habitación pareció congelarse. Durante un brevísimo instante, la mirada de Lynn vaciló. Fue algo muy sutil, casi imperceptible. Pero Uri lo vio. Luego Lynn volvió a cruzarse de brazos, ocultando perfectamente su reacción. ¿Por qué volver a sacar ese tema?, dijo Lynn con desdén. El resultado es oficial. No hay nada más que discutir. Uri dio un paso al frente y dejó un expediente grueso sobre la mesa. El sonido al golpear la madera fue seco y frío, haciendo que la señora Lan se estremeciera. Sí lo hay, dijo Uri con calma. Y ya es hora de que escuches la verdad. El rostro de Lynn se endureció. No tienes ningún derecho a traer acusaciones infundadas a mi casa. Por fin Tutu se giró por completo para mirarla de frente. En sus ojos no había ira sino una profunda decepción. Perdiste el derecho a decir eso desde el momento en que engañaste a mamá para que firmara el traspaso de todo a tu nombre. El corazón de la señora Lan dio un vuelco. ¿De qué están hablando?, preguntó con voz débil. Lynn, ¿qué significa eso? Lynn suspiró como si estuviera agotada de toda la situación. Mamá, por favor, solo están alterados, no entienden los procedimientos legales. Tú firmaste esos documentos de manera voluntaria. Uri abrió el expediente con lentitud, de forma deliberada. Dentro había documentos ordenados con cuidado, copias de los resultados de las pruebas de ADN, formularios oficiales de laboratorios certificados y notas detalladas que señalaban las irregularidades. Señora Lan, dijo Uri con respeto, los documentos de ADN que usted vio son falsos. La señora Lan se inclinó hacia adelante por instinto. Falsos, susurró. Eso no puede ser. Lynn me los mostró personalmente. Uri señaló cada punto con precisión. Estos son los documentos que usted recibió y estos son los formatos oficiales del laboratorio autorizado. Hizo una pausa dejando que la señora Lan comparara las páginas. El tipo de letra no coincide con el sistema del laboratorio, continuó. El número de serie no existe en su base de datos. Y el sello de aprobación. Golpeó suavemente el papel con el dedo. Pertenece a un departamento que dejó de emitir certificaciones de ADN hace 3 años. Las manos de la señora Lan comenzaron a temblar sin control. Tutu sintió cómo las lágrimas le ardían en los ojos, pero se obligó a seguir hablando. Mamá, la prueba de ADN que decía que no era tu hija es falsa. La respiración de la señora Lan se quedó atrapada dolorosamente en su garganta. Lynn, susurró con la voz temblorosa. Dime que esto no es verdad. Durante un largo momento Lynn no dijo nada. Luego soltó una risa breve, aguda y fría. Así que al final lo descubrieron, dijo. Ese sonido cayó sobre la habitación como una bofetada. La voz de Uri se volvió firme. Pagaste a alguien para falsificar estos documentos. Sabemos cuándo te reuniste con él. Sabemos cuánto dinero le pagaste. Tutu colocó otro sobre más sobre la mesa con las manos visiblemente temblorosas. Esta es su confesión, dijo. Hay grabaciones, registros de transferencias bancarias, todo. La señora Lan se quedó mirando el sobre como si fuera algo peligroso. Sus dedos se estiraron hacia él y se detuvieron a mitad de camino. Lentamente se giró hacia Lynn, con los ojos llenos de dolor e incredulidad. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me hiciste esto? Lynn respiró hondo, claramente cansada de fingir. Porque era la forma más fácil, dijo con frialdad. Mientras Tutu siguiera siendo tu hija biológica, en realidad nada sería mío. El pecho de Tutu se cerró con fuerza. Así que destruiste la confianza de mamá solo para quedarte con todo. La mirada de Lynn se volvió afilada. Tú no lo entenderías. Tú siempre has pertenecido a este lugar. Yo, en cambio, tuve que luchar para sobrevivir. La señora Lan, temblorosa, se llevó una mano al pecho. Te aprovechaste del miedo de tu madre, susurró, y de mi esperanza de encontrar a mi hija biológica. Lynn no lo negó.
Estabas desesperada. Yo solo te di una historia que estabas dispuesta a creer. Esas palabras dolieron más que cualquier insulto. Tutu ya no pudo mantenerse en pie. Cayó de rodillas frente a la señora Lan y le agarró las manos con fuerza. Mamá, nunca me importaron los bienes. No quiero nada. Solo no podía permitir que ella siguiera haciéndote daño. La señora Lan miró a Tutu y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo este tiempo estabas aquí mismo, susurró, y casi te pierdo por culpa de mi propia ceguera. Uri se acercó con voz serena pero firme. Señora Lan, la transferencia de los bienes se realizó bajo fraude. Legalmente es totalmente impugnable. Usted fue engañada. Lin soltó una risa burlona. ¿Crees que decir eso cambia algo? Los documentos ya están firmados. Uri la miró directamente con una expresión firme. Ya hemos entregado todas las pruebas a las autoridades. Por primera vez una sombra de duda cruzó el rostro de Lin. La señora Lan se enderezó lentamente. Las lágrimas seguían cayendo, pero su voz ya no era débil. Me mentiste, dijo con decisión. Traicionaste mi confianza, y por eso tendrás que asumir las consecuencias. La habitación se volvió tan pesada que costaba respirar, pero al mismo tiempo extrañamente clara. La mentira por fin había sido arrastrada a la luz expuesta sin protección, bajo miradas implacables. Tutu soltó un suspiro tembloroso. Esto apenas era el comienzo. Pero al menos ahora su madre ya no estaba atrapada en la oscuridad. En el instante en que la verdad quedó completamente al descubierto, la casa dejó de sentirse como un refugio. Ya no conservaba el calor de los recuerdos compartidos, ni la calma silenciosa en la que la señora Lan se había apoyado durante tantos años. En su lugar, se convirtió en un espacio estrecho que parecía cerrarse poco a poco, donde cada respiración pesaba y cada silencio sonaba a acusación. La señora Lan seguía sentada en el sofá con las manos aferradas con fuerza a los reposabrazos de madera, hasta que los nudillos se le habían puesto blancos. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Cada respiración era corta y superficial, como si su cuerpo aún no lograra asimilar el golpe que su corazón ya había recibido. La mujer que siempre creyó poder soportarlo todo, sentía ahora que el suelo bajo sus pies finalmente se había derrumbado. Lin estaba a unos pasos de distancia con el cuerpo rígido. La seguridad que antes llevaba con tanta facilidad comenzaba a mostrar grietas, aunque ella se empeñaba en no dejar que se rompiera del todo. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la puerta, calculando la distancia, evaluando opciones como si una parte de ella todavía creyera que podía marcharse sin consecuencias. Uri rompió el silencio opresivo. «Esto no ha terminado», dijo con firmeza. Su voz no era alta, pero estaba cargada de autoridad. «Lo que hiciste no solo fue cruel, fue un delito». Lin soltó una risa breve y seca. «Un delito», repitió. «¿Sabes cuánta gente manipula documentos todos los días? ¿De verdad crees que a la ley le importa tanto como tú piensas?» Tutu se levantó despacio junto a su madre. Las piernas aún le temblaban, pero algo dentro de ella se había asentado. El miedo que antes la paralizaba estaba siendo reemplazado por una claridad firme y ardiente. «Puede que la ley sea lenta», dijo en voz baja, «pero la verdad no desaparece solo porque te burles de ella». La señora Lan alzó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, pero llenos de concentración. Miró directamente a Lin, como si por primera vez viera con claridad quién era realmente. «Respóndeme», dijo en un tono bajo. «Cuando me creíste cuando firmaste esos documentos con tus propias manos, ¿sentiste siquiera un poco de culpa?» Lin dudó. La habitación pareció contener la respiración. Al final apartó la mirada. «Me sentí aliviada», admitió. «Pensé que una vez que todo terminara podría dejar de fingir». Los labios de la señora Lan temblaron. «De fingir ser mi hija.
Lynn apretó la mandíbula. De fingir gratitud. De fingir que no sentía rencor cada vez que mencionabas eso. Cada vez que te preguntaba si tu hija biológica seguía con vida. Tutu sintió un dolor punzante en el pecho. Eso no fue elección mía, dijo. Nunca te pedí que me amaras más. Pero aún así lo recibiste, espetó Lynn. Siempre fue así. Uri dio un paso al frente con voz firme pero contenida. Basta. Esto ya no se trata de celos infantiles, se trata de responsabilidad. Se volvió hacia la señora Lan. Hemos consultado con abogados, dado que la transferencia de bienes se basó en documentos falsificados y en un engaño deliberado legalmente puede suspenderse de inmediato. Lynn no podrá tocar ni transferir nada más. La señora Lan cerró los ojos lentamente. Cuando los abrió, su mirada era más firme, más fuerte. No quiero caos, dijo. No quiero que esto se vuelva algo feo. Lynn la miró con frialdad. Entonces, ¿qué quieres? Quiero la verdad, respondió la señora Lan. Y quiero seguridad. Extendió la mano y tomó con fuerza la de Tutu. Me perdí por miedo. Miedo a morir sin conocer nunca la verdad. Miedo a perderlas a las dos. Su voz temblaba pero continuó. Pero el miedo no puede justificar la mentira, y el amor no puede existir cuando es manipulado. Tutu apretó suavemente la mano de su madre. Estoy aquí, mamá. Siempre he estado aquí. Lynn apartó la mirada con una expresión difícil de leer. Uri continuó. Las autoridades exigirán la cooperación total de Lynn. Los documentos de ADN falsificados, la manipulación financiera. Todo tendrá consecuencias. Por primera vez la compostura de Lynn se quebró de verdad. ¿De verdad quieren destruirme por esto?, preguntó en voz baja. Tutu la miró de frente con calma. Tú fuiste quien destruyó primero a esta familia. El silencio se alargó pesado, casi irrespirable. Pasaron varios minutos antes de que Lynn volviera a hablar. Esta vez su voz sonó mucho más baja. Si devuelvo todo, si deshago la transferencia, ¿retirarán la denuncia? Uri no respondió. Se volvió hacia la señora Lan. Ella inhaló profundamente como si reuniera las últimas fuerzas que le quedaban. Devuelve lo que tomaste, reconoce lo que hiciste y vete de esta casa. Lynn se quedó rígida. ¿Me estás echando? La señora Lan asintió despacio. Te crié con amor, pero no volveré a encubrir lo que está mal. Nunca más. Los labios de Lynn temblaron ligeramente, pero su orgullo se impuso de inmediato. Está bien, dijo con frialdad. Cooperaré. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por toda la casa, firme y definitivo. Durante un largo rato nadie se movió. Tutu sintió como toda la tensión acumulada se disipaba de golpe. Se dejó caer junto a su madre y la rodeó con los brazos. La señora Lan se apoyó en ella soltando sollozos bajos pero continuos. Lo siento, susurró Tutu. Debería haber venido antes. La señora Lan negó suavemente con la cabeza. No. Soy yo quien debió confiar en su propio corazón. Uri se retiró unos pasos dándoles espacio. En silencio, observó a las dos mujeres abrazadas. Su vínculo estaba herido, pero no roto. Esa noche se reunieron alrededor de la pequeña mesa del comedor. La señora Lan insistió en preparar el té. Sus manos aún temblaban, pero estaban llenas de determinación. El sonido familiar de las tazas al rozarse dio a todos una sensación de calma, como un recordatorio de que la vida continúa incluso después de la traición. Mañana, dijo Uri rompiendo el silencio, el abogado finalizará los trámites. Después de eso, todo avanzará oficialmente. La señora Lan asintió despacio. Lo entiendo. Tutu dudó un momento y luego habló con suavidad. Mamá, ¿te gustaría venir a quedarte con nosotros un tiempo en la granja? La señora Lan se sorprendió. ¿De verdad puedo? Uri sonrió levemente. No hace falta que se lo preguntes a tu familia. Los ojos de la señora Lan volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud, no de dolor.
Cuando cayó la noche, la casa quedó en silencio. Pero a diferencia de antes, ese silencio ya no pesaba. Tenía un aire de recuperación. Afuera, la luz de la luna cubría el patio vacío. A lo lejos se oía el ladrido de un perro y el mundo seguía girando indiferente al dolor humano. Tutu se quedó de pie junto a la ventana mirando el cielo oscuro. Uri se acercó y se quedó de pie a su lado sin decir nada. Por fin terminó, susurró ella. Uri negó suavemente con la cabeza. Aún no ha terminado, pero ahora todo es honesto. Ella asintió sintiendo cómo una extraña sensación de paz se expandía en su pecho. Detrás de ellos, la señora Lan observaba en silencio. Sabía que la sanación llevaría tiempo, que la confianza tendría que reconstruirse, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba de pie sobre una base de verdad. Cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty, chắc không nghe nhầm chứ. Cái nhiều nam đang lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im, không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng. Đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí giữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bà không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà nghĩa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà Nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?